Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. En este nuevo video completaremos lo iniciado en el anterior, donde comenzamos el estudio de aperturas desde un nivel básico a un avanzado. En este veremos ejemplos concretos de 3 aperturas y defensas jugadas frecuentemente a nivel de grandes maestros, en las cuales analizaremos lo mencionado anteriormente por capas. Veremos un aspecto primero, uno después, etcétera, para entender todos los aspectos básicos, y posteriormente mencionaremos superficialmente algunos de los más avanzados, que concentraremos probablemente en videos futuros. Así que toma asiento y acompáñame. Como vimos en el video anterior, los elementos básicos que vamos a analizar en forma progresiva son: primero, la actividad de las piezas; en segundo lugar, las amenazas directas; en tercero, las piezas indefensas; cuarto, un poco más superficialmente, la coordinación; y finalmente, de manera ya más profunda, las jugadas naturales y concretas que tiene cada una de estas posiciones. En el nivel avanzado mencionaremos algo de las amenazas indirectas y posicionales, los puntos débiles, sí, los vamos a considerar, la estrategia y aspectos dinámicos. Así que vamos adelante. Vamos a partir primero con un ejemplo clásico. Vamos a partir con la apertura italiana. Las blancas inician el juego con E4. Vamos a partir primero viendo la actividad de las piezas. Como les mencionaba en el video anterior, desde la posición inicial solamente tenemos posibilidad de mover nuestros caballos. Tenemos 4 movimientos de ellos. Después de E4, el caballo del flanco de rey gana la casilla E2, así que sumamos un movimiento más. Nuestro alfil ahora se activa, el alfil de F1 del flanco de rey, se activa en esta diagonal, la diagonal F1 a 6, y la dama también ya está actuando en la diagonal D1 H5. Así que nuestro movimiento inicial nos ha dado la posibilidad de activar nuestra dama, alfil, y ganar un tiempo más para nuestro caballo. Las negras responden con la misma jugada, E5, consiguiendo los mismos beneficios. Activa su alfil de F8 en la diagonal A3 y F8, y su dama llega a la diagonal D8, de D8 a H4, y el caballo gana la casilla extra de E7. Las blancas ahora juegan caballo F3, con lo que nuestro caballo mejora de 3 casillas que tenía previamente a tener ahora acceso a prácticamente 8. Las casillas G1, E1, D2, D4, E5, G5, H4, H2. Es nuestro caballo ha mejorado nuestra ubicación, y por eso nuestro caballo es mucho mejor que vaya al centro, que vaya a H3, por ejemplo, donde solamente controla las casillas de G5, F3, perdón, de G5, F3 y G1. Por eso un caballo en un borde es la mitad de un caballo. Las negras jugaron caballo C6, con lo que este caballo también, de estar controlando 2 casillas, ahora adquiere un control mucho más amplio, tiene acceso a 8 casillas en el tablero también. Las blancas juegan alfil C4. Con este movimiento del alfil, este alfil que antes estaba solamente actuando en la diagonal F1 a 8 y en parte en la F1 G2, donde está bloqueado por un peón, gana una segunda diagonal, la diagonal A2 F7. Así que este alfil ahora tiene mucha mayor actividad que la que tenía hace 2 jugadas atrás. Las negras responden exactamente igual con la jugada alfil C5, también ganando actividad, y ambos alfiles en este momento están atacando, como mencioné anteriormente, los puntos débiles de F2 y F7. Las blancas jugaron ahora C3. Este movimiento nos da un poquito de la posibilidad de poder mover nuestra dama a las casillas C2, gana la dama la diagonal de 1 a 4, bloquea eso sí las casillas C3 para nuestro caballo, y también le permite una ruta de escape a nuestro alfil en algún momento, que podría desplazarse ya sea por B5 a 4 o a B3 directamente para protegerse en la casilla C2. Las negras jugaron caballo F6, otra jugada activa. Fíjense que el caballo ahora controla también 8 casillas y al mismo tiempo ataca un peón. Las negras jugaron D3 y este movimiento nos permitió activar nuestro alfil que está en C1. Ahora este alfil ya tiene acceso a 5 casillas más que antes no tenía. Las negras juegan D6 también, y con eso su alfil de C8 también logra acceso a las 5 casillas de la diagonal C8H3. Las blancas jugaron enroque,
con lo que su torre, que tenía una movilidad restringida a las casillas F1, G1, se logra dar su primer paso de acercarse a su amiga de A1, la conexión de las torres, y se acerca al centro, donde probablemente, como están los peones más avanzados, posiblemente se cambien estos peones y se abra alguna columna. Las negras realizan la misma maniobra en enroque corto con los mismos objetivos con su torre en F8. Las blancas ahora juegan torre 1, le dan un poco más de casillas a la torre. Solamente la torre tenía la casilla 1, ahora tiene la casilla E3 y E2 y defiende la casilla E4. Sin embargo, no es una columna abierta. Aquí la torre está cumpliendo un rol más defensivo, más preventivo. Las negras juegan A6, con lo cual le cede un espacio al alfil que está en C5 ante posibles amenazas, puede retroceder a A7. La torre no gana mucho la casilla A7, así que este movimiento de peón no da mucha movilidad a las piezas. Las blancas juegan A4, en este caso nos da un poquito más de espacio a la torre, a las casillas A2, A3, pero sin embargo no es una casilla donde la torre quisiera ir en primera instancia. Así que el objetivo de estas jugadas A6 y A4 no han sido principalmente activar de gran manera nuestras piezas. Las negras retrocedieron su alfil a C7, con eso ceden el control o más bien la acción que tenían sobre la diagonal H3 a F8. El peón de D6 lo está bloqueando, no puede retroceder, y los peones blancos están amenazando avanzar. Por tanto, este alfil en la casilla C5 se está sintiendo un poco incómodo y prefiere mantenerse exclusivamente en esta diagonal, en la diagonal F2 a 7. La blanca juega en H3, esta es una movida muy preventiva, evita que el caballo, por ejemplo, de F6 pueda acceder a la casilla G4, y también evita que el alfil que está en C8 pueda moverse a la casilla G4, con lo cual este alfil queda bastante restringido. No puede ir a H3, a G4, a F5, solamente les quedan las casillas de 7 y la casilla de 6. La otra opción sería buscar juego en el flanco de dama, pero eso es más arriesgado, dado que el movimiento del peón B va a bloquear en B6 al alfil de A7, y en B5, vamos a ver que es un tema interesante, puede obviamente también generar debilidades. Las negras jugaron H6, también tienen el mismo objetivo, restringen en este momento. Aquí ambas son jugadas que están, más que ayudar a desarrollar nuestras piezas, están dirigidas a restringir la actividad de las piezas enemigas. La casilla G5 ahora está alejada del alfil de C1 y del caballo en G5. Las blancas ahora juegan caballo BD2, el caballo logra más actividad desde la casilla B1 y está buscando, ahora gana la casilla B3, pero sobre todo su plan es ir al flanco de rey, a donde va a estar en F1 para buscar tanto N3 o G3 puntos más importantes, como son las casillas F5 y D5, que han quedado debilitadas luego del avance del peón en E5. Las negras también podrían intentar ubicar un caballo en F4. La jugada C3 tiene la ventaja de que evita el acceso del caballo o el alfil a la casilla D4. Las negras juegan torre E8, algo similar a lo que hicieron las blancas hace pocas jugadas atrás. Las blancas juegan B4 en este momento, con lo cual están también dando un poco de espacio al alfil en esta diagonal en B2 o en A3 eventualmente. También podrían ahora ubicar la dama en B3 ejerciendo presión sobre el punto F7, una posición más protegida, ya que las negras ya no podrían jugar caballo A5 si hubiera sido más directo, donde atacan al alfil y la dama ganando la pareja de alfiles. Las negras jugaron alfil E6, desarrollando su alfil y enfrentándose al alfil de C4. Las blancas lo cambian y las negras toman con torre. Esta posición se ha jugado mucho a gran nivel. Carlsen ha jugado varias partidas con negras, incluso con blancas en esta línea. Hay una famosa partida Dingleren contra Carlsen que jugaron esta variante. Así que es muy jugada y ambos bandos han activado sus piezas. Si vemos de activación, nos falta todavía activar a las blancas la dama, dónde ubicarla. De hecho, las blancas van a jugar aquí habitualmente dama C2. Las negras también donde van a ubicar la dama, generalmente va a ser en D7. Y después, ¿qué hacer con los caballos, el alfil y la torre? Ya les mencioné que muchas veces el alfil es un problema, el alfil de casillas negras para las blancas en la apertura italiana, y habitualmente el blanco va primero a jugar caballo F1 tratando de dirigir ese caballo hacia G3 y de ahí ver qué va a hacer con el alfil y posteriormente con la torre. Las negras tienen un juego más sencillo porque después de dama D7, por ejemplo, pueden jugar torre a E8 o torre D8 centralizando las piezas. Las piezas negras quedan más activas para una posible apertura del centro. Bueno, veamos ahora en la segunda parte el tema de las amenazas. E4 no amenaza nada. E5 que juegan las negras tampoco. Las blancas juegan caballo F3.
y hemos desarrollado una pieza atacando un peón. Estamos amenazando caballo por peón. Las negras deciden desarrollar una pieza defendiéndolo, pero en eso lleva a que no retrase, a que retrase un poco el flanco de dama. No vamos a mover nuestro caballo a F6, flanco de rey, perdón. Y eso puede hacer de que las blancas logren una pequeña iniciativa en ese sentido. Las blancas juegan alfil C4, no hay un ataque de nada, hay una presión sobre el punto F7, pero nada especial. Las negras hacen exactamente lo mismo. Las blancas juegan C3, tampoco hay una amenaza directa. Hay una amenaza que ya es más posicional, que tiene con la jugada de 4, eventualmente. Las negras juegan caballo F6, y aquí tenemos una amenaza. Nos están amenazando caballo por E3. E4, perdón. Y aquí hay dos opciones, la más antigua, la más tradicional, es el juego arriesgado y buscar ataque como lo hacía Greco con D4, que todavía es muy jugado a niveles de principiante y mediano nivel. Sin embargo, la jugada de los expertos en la actualidad es más D3, una jugada más conservadora, menos agresiva, porque la variante más agresiva o genera ligera ventaja a las negras si se defienden bien, o después de muchos cambios, posiciones igualadas. Por lo que un jugador, sabiendo que su rival, el nivel de su rival hace muy predecible que conozca las mejores jugadas o se haya enfrentado a ellas previamente, prefiere evitar dichas opciones y lo deja muchas veces como entretención a partidas blitz, por ejemplo. D3 es la jugada más frecuente, con lo cual defendemos el peón de E4. Las negras juegan D6, tampoco hay una amenaza. Las blancas se enrocan, no hay una amenaza directa. Las negras también se enrocan. Jugamos torre 1, fíjense que ambos bandos están haciendo jugadas tranquilas, cada uno sin presionar al rival. Las blancas juegan a 4 ante una posible amenaza posicional eventualmente de B5, por ejemplo. Las negras mueven su alfil a la casilla más segura. Después H3, como dijimos, una medida restrictiva. H6 también, una jugada preventiva y profiláctica de ambos bandos. Caballo BD2, tampoco atacamos nada, seguimos sin atacar ninguna cosa. Alfil E6, aquí nos enfrentamos a una primera decisión importante en el juego. Este es también un elemento crítico, en el cual aquí nos están ofreciendo un cambio de piezas. Hasta ahora no han habido amenazas de cambios de peones que cambien la estructura. Las blancas deciden cambiar piezas y las negras aquí tienen una segunda decisión crítica, toman con peón o con torre. Doblar los peones tiende a ser una característica negativa muchas veces, pero sin embargo en este caso se aumenta la defensa de las casillas D5 y F5. Sin embargo la torre está mal puesta, tendría que después probablemente retroceder a la casilla F8. Así que las blancas prefieren tomar con torre, del punto de vista estratégico, aunque la torre queda un poco extraña en esa tercera fila. Ese es el análisis, por ejemplo, de los cuando lo vemos de la perspectiva de las de las amenazas directas. Aquí esta partida no tuvo muchas amenazas directas. Veámoslo ahora de las piezas indefensas. Las blancas, en esta posición inicial, vamos a ver que ambas torres están indefensas y las torres negras también están indefensas. Y el punto F2, como le decía, es un punto débil dado que el rey solamente lo está defendiendo. Después de E4, las blancas han sumado una tercera pieza indefensa. A las dos torres se suma el peón de E4. Las negras con la jugada E5 también hacen exactamente lo mismo. Ambos tienen en este momento tres piezas indefensas. Las blancas juegan caballo F3, atacando a una de las piezas indefensas de las negras. Las negras juegan caballo C6, defendiéndola. Alfil C4. El movimiento del alfil que gana actividad, sin embargo, deja indefenso al alfil de C4, como también al punto G2. Y aquí vamos a ver muchas veces que la salida del alfil del flanco de rey, al dejar indefenso el punto G2, deja indefensa también a la torre de H1. Aunque eso es difícil de aprovechar, el movimiento del alfil de flanco dama sí, realmente va a dejar indefenso el punto B2 y por extensión a la torre que está en A1. Así que en este momento las blancas tienen 5 piezas indefensas, las dos torres, el alfil en C4 y los peones de E4 y G2. Por eso las aperturas en su primera fase son momentos de riesgo en las cuales podemos perder material. Las negras jugaron alfil C5 en este instante, con lo cual también dejan expuestos al alfil. Tenemos las dos torres, el alfil y el peón de G7. Las blancas juegan C3, eso nos ayuda, no cambia el escenario. Las negras juegan caballo F6, desarrollando una pieza y atacando nuestro peón indefenso de E4. Con la jugada de 3 logramos el objetivo de defender nuestro alfil de C4 y defendemos el peón de E4. Ahora las blancas solamente tienen las dos torres indefensas y el peón de G2, al igual que las negras, a la cual se suma el alfil de C5. Las negras juegan D6, con lo cual defienden ahora el alfil de C5. Y el enroque, aquí vemos el enroque corte, el impacto que tiene el enroque corte. Hasta antes de este enroque, las blancas tenían la torre indefensa y el punto G2 indefenso. Después del enroque, queda eso defendido.
y activamos nuestra torre. Lo mismo hacen las negras. Ahora las blancas solamente tienen indefensa la torre en A1, mientras que las negras solamente la torre de A8. Las blancas juegan torre E1, A6, esto no cambia en el escenario hasta el momento, A4, alfil A7, caballo, o sea, H3, H6 y caballo BD2. Hasta aquí solamente las torres de A1 y A8 son las únicas piezas que están indefensas. Las negras juegan torre E8, B4. Con ese movimiento dejamos transitoriamente el peón de C3 indefenso. Las negras juegan alfil A6. Con esa activación dejamos ahora el peón B7 indefenso y hemos logrado conectar la torre. Así que las negras solamente tienen el peón de B7, mientras que las blancas tienen el peón de C3 y la torre en A1. Y aún no ha movido el alfil. Así que, de alguna forma, la posición de las negras no es tan incómoda. Las blancas cambian, con lo que transitoriamente dejan indefenso su alfil, pero más importante el peón de D3. Las negras toman con torre y en esta posición los peones de C3 y D3 están indefensos junto con la torre en A1. Las negras solamente tienen el peón de B7. Por eso la jugada dama C2, que es la que se juega habitualmente en esta posición, tiende a tener una lógica porque defiende los dos peones retrasados que tiene el blanco en su posición. Vamos a ir viendo de esta forma que ambos bandos han ido desarrollando un juego relativamente compacto, avanzando de a poco sus piezas. Las blancas se han expandido, han gastado varios tiempos ganando tiempo en el flanco de dama, mientras que las negras han concentrado sus piezas, como le dije anteriormente, en el centro. La coordinación de las piezas blancas habitualmente son los dos caballos, la torre y la dama están más coordinadas, mientras que las piezas negras están mejor coordinadas, como le decía, hacia el centro. Veamos ahora el tema de las jugadas naturales y concretas. E4 es una jugada natural, las negras responden con E5, también una jugada natural. Ahora las blancas siguen con caballo F3, también una jugada natural, desarrollo del flanco de rey. Las negras tienen que hacer una jugada concreta, natural, que es desarrollar un caballo, pero estarían más felices de desarrollar el caballo de F6. Las blancas desarrollan su alfil a C4, aprovechando que el peón esté en E5, con lo cual esa diagonal queda mucho mejor para ser utilizada por el alfil de C4. Las negras respondieron también con alfil C5, también una jugada natural. Las blancas ahora hacen una jugada concreta, C3. Aquí lo natural sería enrocarse corto o jugar caballo C3. Pero C3 tiene un objetivo concreto, sobre todo defender la casilla de 4. Las negras hacen una jugada natural, caballo F6 atacando a nuestro peón. Y aquí la jugada natural sería enroque, pero caballo 4 generalmente le entrega un peón a las negras y cuesta bastante recuperarlo. Así que las blancas deciden hacer una jugada relativamente natural, defender nuestro peón y activar, darle espacio a activar nuestro alfil. La jugada natural de las negras sería enrocarse, pero las negras también prefieren esperar. Vamos a discutir más adelante cuando hablemos de los enroques, que en esta variante que termina siendo algo cerrada, el que se enroca primero habitualmente tiende a tener un poquito más de riesgo en la italiana. Así que muchas veces ustedes van a ver apertura en que ambos bandos retrasan el desarrollo o el enroque. Pero aquí las blancas se enrocan y las negras también hacen exactamente lo mismo. Ambas jugadas naturales. El blanco después juega torre 1. Aquí lo natural sería jugar el alfil, por ejemplo, a G5 o jugar el caballo a BD2. Sin embargo, juega la torre ejerciendo control un poco sobre las casillas centrales. Las negras también podrían jugar alfil G4 como una jugada natural, pero si deciden jugar A6, ya hemos visto que es una medida ya más concreta tratando de proteger nuestro alfil, y las blancas también actúan de forma concreta ante la amenaza B5, por ejemplo, tratando de ganar algo espacio en el flanco dama. Las negras hacen otro movimiento concreto que es retroceder su alfil. Lo más natural sería mover un alfil de G4, jugar torre 8, y las blancas en vez de jugar caballo BD2 juegan H3. También un momento concreto, como dije anteriormente, para restringir las posibilidades de las piezas negras. Y lo mismo hacen las negras con H6. Ahora sí hacemos una jugada natural, que es el desarrollo de nuestro caballo a D2. Las negras hacen lo mismo con el torre a E8. B4 es una jugada concreta. Más natural sería jugar caballo F1, en este caso, tratando de llevar el caballo al flanco de rey, para darle la posibilidad al alfil de moverse. Y las negras juegan alfil E6, una jugada natural desarrollando su alfil. Las blancas lo cambian y las torres y las negras prefieren tomar con torre.
Eso es un poco el juego natural. Aquí si analizamos qué puntos débiles, las blancas tienen el punto débil de la C3 y D3 que están indefensos, la torre en A1 que está indefensa, la falta de desarrollo del flanco de dama también es un tema importante, y por otro lado el rey está defendiendo solamente las casillas F2 y G2. Por suerte las blancas tienen el caballo cercano, los dos caballos están cerca del rey, la torre también y la dama para en caso necesario proteger. Aquí las blancas no están muy preparadas, si uno piensa en estrategia y en dinámica, para abrir la posición. Las negras sí están mejor ubicadas, como les decía, después de dama D7 y torre E8 o torre D8, para poder jugar D5 y tomar algún grado de iniciativa. Aquí las blancas tienen que tratar de evitar abrir la posición en las próximas jugadas y tratar de completar su desarrollo. En las piezas negras, como les decía, tenemos el punto B7, una casilla indefensa, pero las piezas negras están mejor coordinadas. El rey negro está defendiendo las casillas F7 y G7, pero las piezas blancas están lejas de ese alcance. Así que ese es un poco el análisis que podemos hacer un poco rápido de esta posición basándonos en los criterios que hemos visto hasta ahora. Veamos la siguiente partida. Las blancas vuelven a jugar E4, nuevamente nos da espacio a nuestro alfil, pero ahora las negras responden C5, la defensa siciliana. Vamos a verlo primero con las básicamente con la actividad de las piezas. La jugada de 4 nos permite activar nuestro alfil y nuestra dama. Sin embargo, la jugada C5 solamente nos da un poco de casillas para la dama. Es una jugada que activa menos piezas. Y más encima, no hace ningún esfuerzo por facilitar el enroque corto de las piezas negras. No hacemos nada. Por tanto, nos seguimos alejando. Estamos a 4 movimientos aún de enrocarnos cortos. Las blancas juegan caballo F3, ya lo hemos visto en el partido anterior, logrando activar su caballo. Las negras juegan D6. Otra vez, no desarrollamos ninguna pieza. Tratamos de tener un peón central, eso sí. Es controlar la casilla 5, que va a ser crítica para poder mover nuestro caballo F6 posteriormente. Aquí le damos un rango de movimiento a nuestro alfil, que ahora sí tiene acceso a la casilla, a la diagonal H3, C8. Y el caballo negro podría también ubicarse en D7. Las blancas juegan la línea más habitual, que es la apertura, la variante abierta de la siciliana con D4, con lo cual nuestro alfil de dama, la dama y el caballo de B1 también ganan casillas para aumentar el juego. Así que en este momento la cantidad de casillas disponibles de las blancas es muy superior a la cantidad de casillas disponibles de las piezas negras. Por eso la siciliana, aparte de entregarle mucho espacio, mucha actividad a las piezas blancas y retrasar el enroque, es una defensa peligrosa. Sin embargo, en la siguiente jugada, C por D4, caballo por D4, que es lo más habitual, vemos una pequeña ventaja de las piezas negras, que queda con dos peones en el centro, el peón de D6 y el de E7, contra el peón de E4. Y esa pequeña ventaja de más piezas cerca de peones en el centro puede ser que le dé una ventaja en el medio juego y especialmente en el final. La siciliana es una apuesta en general en la cual las negras se arriesgan en las primeras jugadas a ataques y a la presión de las blancas, pero pensando en un mejor medio juego avanzado o en un final. Si logra sobrevivir, las negras tienen más posibilidades de ganar. De hecho, Larsen criticaba fuertemente la variante abierta de la española, de la siciliana, la jugada de 4, porque entregaba una mayoría central de peones a las piezas negras. Aquí las negras ahora juegan caballo F6, aumentamos el rango de nuestro caballo. Las negras también juegan caballo C3, aumentando el rango de su caballo. Y ahora jugamos A6, una jugada que no nos da activa nuestras piezas, pero sí tiene como objetivo tratar de evitar el acceso de los dos caballos blancos y del alfil de F1 a la casilla B5. También prepara en un futuro la jugada B5 para darle acceso al alfil a la diagonal H1A8. Las blancas juegan alfil E3, este es el ataque inglés, con lo cual el alfil ahora tiene ya dos diagonales, no solamente la C1H8, sino que también tiene acción sobre las diagonales G1A7. Tiene ya efecto en ambos bandos. Las negras en esta partida jugaron E5, ahora dándole un poco de rango de actividad a nuestro alfil de F8. Las blancas retroceden su caballo B3 porque está atacado, y aquí el caballo queda más pasivo. Las negras han sacrificado un poco, ha hecho concesiones posicionales, pero con juego concreto ha dejado este caballo mal ubicado. El caballo ahora no puede ir a 5 porque se lo come la dama. En C5 y en D4 están defendidas por los peones. Y volver atrás es más complicado porque pierde tiempos. Las negras ahora jugaron alfil E6, con lo cual activan su alfil en las dos diagonales, en la diagonal H3-C8 como también en la A2-G8. Las blancas ahora juegan F3, las negras juegan alfil E7,
tratando de enrocarse. Dama D2, las blancas deciden tratar de ejercer presión sobre el punto D6, que es un peón retrasado, una columna semiabierta. Y las negras ahora juegan enroque, activando su torre, y las blancas hacen enroque largo, ejerciendo presión sobre el peón de D6 y también aumentando el control sobre la casilla D5, que son los conceptos avanzados, que los mencionaré más adelante. Las negras ahora juegan caballo BD7, activando su caballo en una casilla que es vital para la lucha por la casilla D5, más que la casilla C6, que sería la jugada natural que haría la mayoría de los jugadores. Las blancas ahora juegan G4, iniciando un ataque sobre el flanco de rey, tratando de eliminar ese caballo, sacar ese caballo que está en F6. Las negras inician una expansión en el flanco de dama con B5. Y después de G5 atacando al caballo, las negras, la mejor opción es también atacar, aprovechar hacer un ataque al caballo E2. El caballo se va a E2, con lo cual bloqueamos a nuestro alfil de F1 de ejercer acción sobre el flanco de dama. Y por otro lado, el caballo va a tener que ir a buscar juego en el flanco de rey, probablemente en G3. Y el caballo negro va a E8. Esto se ha jugado mucho a nivel de la elite, esta posición de esta apertura. Bueno, veamos ahora qué pasaría con las amenazas directas. Aquí no hay amenazas directas. La ventaja de la siciliana es que el peón de C5 no es atacable por alguna pieza, a diferencia del peón E5, en cual obliga un poquito a las negras a tener que seguir el ritmo de las blancas. Aquí con C5 no es atacado, salvo que uno juegue D4 o B4, pero no son buenas soluciones para las blancas. Así que las negras tienen más libertad de movimiento en las primeras jugadas. T6 tampoco genera ninguna amenaza. Las blancas juegan D4. Aquí hay una amenaza de cambiar peones, D por C5. Sin embargo, la amenaza real no es D por C5. La verdadera amenaza es D5. Tras D por C5, las negras juegan dama A5, recuperan el peón de C5 con la dama. Pero D5 en realidad complica y queda un sistema tipo Benoni, en la cual las piezas negras quedan más restringidas en posición. Total, por lo que la verdadera amenaza cuando uno juega D4 con blancas es jugar D5. Las negras cambian. Están amenazando quedarse con un peón de más, así que las blancas toman con caballo de vuelta. Ahora desarrollamos nuestro caballo, atacamos al peón D4, las blancas tienen que defenderlo. Las negras juegan A6 y ahora alfil E3. No hay amenazas concretas. Ahora E5 sí, es una amenaza, amenazamos ganar el caballo se va a B3. Ahora jugamos alfil E6, F3, alfil E7, dama D2, enroque, caballo BD7, G4, ahora seguimos, avanzamos, tenemos una amenaza posicional que es jugar G5, sacando ese caballo D5 y quitándole el control de la casilla D5, como también es un peón que después de acompañarse del peón de H4 podría generar perspectivas de abrir el enroque enemigo. Las negras también hacen un ataque, hacen lo mismo de forma contraria, también es una jugada posicional, aunque pueda parecer que es un ataque de enroques opuesto, la idea es tratar de sacar a este caballo y por eso después de G5 las negras juegan B4, con lo que antes de mover nuestro caballo a E8 evitamos que el caballo vaya a D5 sin una suficiente lucha por la casilla D5. Las blancas juegan caballo 2 y caballo E8. Ahora las blancas están amenazando dama por B4, pero comer ese peón siempre es peligroso porque abre las columnas hacia el enroque enemigo. Tampoco lo podríamos comer porque las negras pueden jugar alfil G5, que también podría abrir las columnas para el rey rival. Veamos ahora las piezas indefensas. Después de E4, el peón queda indefenso junto con las dos torres y el peón de C5 queda indefenso también junto con las dos torres. Caballo F3, seguimos con las tres piezas indefensas. D6 defiende el peón de C5, así que quedan solamente las torres indefensas. D4, peón por, caballo por. Las blancas en este momento tienen las dos torres y el peón E4 indefenso. Las negras tienen las dos torres. Caballo F6, aprovechando ese peón indefenso. Caballo C3. A6. En este momento siguen las blancas con las dos torres sin defensa y las negras también con las dos torres. Las negras juegan E5, las blancas juegan alfil E3. Ese movimiento de alfil E3 permite defender la torre con la dama, pero deja transitoriamente el peón de B2 débil. Y de hecho, cuando uno juega alfil G5 y sigue con F4, la jugada dama B6, la variante del peón envenenado en la siciliana, tiene impacto por esta salida del alfil. En este caso, dama B6 es más peligrosa porque el alfil ya lo está atacando, por eso no es una jugada que sea recomendable. Las negras ahora juegan E5, atacando al caballo, como les decía. Caballo B3. Las blancas solamente tienen indefensa el peón de B2 y la torre de H1, y las negras las dos torres.
alfil E6, que dejando indefenso el peón de B7 ahora. F3. Alfil E7 dejamos transitoriamente indefenso el peón de G7. Con la jugada F3 también dejamos indefenso el alfil de E3. Y por eso la dama se ubica muy cómodamente en D2, manteniendo la visión sobre el punto D6 y D5 y defiende el alfil. En este momento solamente el punto de B2 y H1 son indefensos en las piezas blancas. Y las negras tienen la torre de B8, el punto B7, el punto G7 y el punto y la torre en H8. Después de enroque, la torre ya queda defendida y queda defendido el peón de G7. Solamente quedamos con el punto de B7 y torre A8 indefensos. Las blancas después de enroque también defienden el punto B2 y queda solamente la torre de H1 indefensa. Las negras jugaron ahora caballo BD7, con lo cual defienden su torre y dejan indefenso solamente el peón de B7. La blanca juega en G4, que deja transitoriamente indefenso el peón de F3. Tenemos el peón de F3 y la torre de H1. Las negras juegan B5, con lo cual tienen todo defendido. Fíjense, la posición de las negras, ambos bandos son compactos, son bastante juntos, sobre todo las piezas negras están todas muy en el centro, los caballos, los alfiles y la dama, protegiéndose entre ellos y también protegiendo a los peones de E5 y D6. La blanca juega G5, B4, con lo cual dejamos indefenso ese peón de B4 en este momento. El caballo va a E2, dejamos indefenso el peón de F3 y la torre de H1, además del peón de A2. Y las negras juegan caballo E8. Las negras solamente tienen indefensa el peón de B4 y las blancas tienen el peón de A2, el peón de F3 y el peón de la torre de H1. Veamos ahora el juego respecto a los momentos críticos del juego. Vamos a ver. La decisión de jugar E4 E5 ya es crítico. Pero el siguiente elemento, el jugar D4, le da el carácter a la posición. Jugar la variante abierto o cerrado es muy distinto en la apertura siciliana. Y es más fácil para las negras jugar contra la variante cerrada. Después de este cambio, nos encontramos con lo que va a definir este cambio de estructura, la posición del juego. Las blancas consiguen la columna D semiabierta y las negras la columna C semiabierta. Además, las blancas quedan con una mayoría de 3 contra 2 de peones en el flanco dama y las negras quedan con una mayoría en el flanco rey, 5 contra 4. Pero como les mencioné, quedan más peones en el centro de las negras, el peón D y el peón E. Esa es la maniobra importante y crítica. Después otra decisión crítica es por dónde colocar este alfil, colocarlo en E3. El jugar E5 también es crítico. El peón de D6, hasta antes de jugar E5, está defendido por el peón de D5. Y la torre, o una torre que se ubica en la columna D, estaría mordiendo granito, es decir, estaría chocando contra este peón de D6. Sin embargo, E5, al avanzar este peón y sacar este caballo del centro, deja ahora este peón de D6 retrasado una columna semiabierta. Y ahora está expuesto al ataque enemigo. Además, deja la casilla D5 débil. Antiguamente se prefería jugar más sistemas como Scheveningen con E6, con lo cual ustedes controlan todas las casillas de S5, D5, E5, F5, o jugar G6 con el alfil G7, como la dragón, con lo cual no debilitamos el peón de D6 en la columna D y desarrollamos nuestro alfil y nos enrocamos de otra manera, una manera alternativa. Sin embargo, la jugada de 5 es una jugada que fue muy cuestionada por los jugadores clásicos, estamos hablando de Capablanca, la época de Capablanca, Lequín, en la cual esta maniobra no parecía tener sentido, dado que debilitaba el punto D5 y además dejaba débil el peón de D6 a un ataque. Sin embargo, el aporte de los jugadores soviéticos de la década de los 40, sobre todo Boleslavsky, por ejemplo, en que les dio el énfasis a esta defensa, permitió que sea jugable y la actividad que consiguen las piezas y la posición más pasiva con que quedan las piezas blancas permite tener cierta compensación. El negro juega alfil E6, F3, D7, y aquí viene la segunda decisión clave en que las negras se enrocan corto y las blancas se enrocan largo. Este es el otro elemento crítico, o sea, es el tercer elemento. El primer elemento fue el cambio de los peones C por D, después el jugar E5 por parte de las negras y los enroques opuestos que van a definir el juego. Y aquí empiezan a ganar ambos jugadores espacios en los flancos para tratar de ganar el partido. Y también controlar la casilla D5. Como les decía, incluso es más relevante que la lucha por el juego. Por el ataque en primera instancia. Veamos las jugadas naturales. E4 es natural, C5 no es tan natural. No controla el centro, no desarrolla piezas. Es una jugada de riesgo. Es una jugada concreta,
riesgosa. Las blancas juegan caballo F3, la jugada es más natural. Las negras no vuelven a desarrollar piezas. Caballo C6 sería un poquito más natural de desarrollar una pieza. O caballo F6, sin embargo caballo F6 se ve afectado por la jugada de 5, que nos va ganando espacio y haciendo mover nuevamente nuestro caballo, que es importante el caballo de F6 en la defensa. Los caballos F6 y F3 son importantes para defender. Aquí las blancas juegan D4, que es una jugada concreta. Más natural sería jugar alfil C4, caballo C3. Sin embargo, las negras pueden montar un sistema defensivo bastante sólido, porque después del alfil C4 juego E6. Y el alfil, que está muy bien ubicado en la italiana, atacando al punto F7, ahora queda bloqueado por los peones de E6 y F7. Bueno, aquí las negras jugaron C por D4, caballo por D4. Medio forzado, concreta la jugada comer con peón. Básicamente porque si no voy a quedar inferior, tengo que comer, no puedo jugar. Podría jugar caballo F6 obligando a caballo C3, pero después voy a tener que cambiar igual C por D4. Las blancas comieron caballo por D4, también podrían comer con dama, pero es menos natural sacar la dama en la apertura. Las negras ahora hacen una jugada natural, caballo F6. Las blancas no jugar alfil D3, que sería una jugada natural para próximamente enrocarse, es una jugada más pasiva. El alfil queda mal ubicado, el caballo D4 queda indefenso, quedan las piezas de coordinada. Así que caballo C3 es la forma más natural de defensa del peón de E4. Las negras en otra jugada concreta, aquí más natural sería jugar E6, por ejemplo, con ida alfil E7, enroque, incluso E5, pero la jugada E5 aquí tiene menos impacto porque tras alfil B5, jaque, las blancas logran un mejor control de la casilla D5. Ahora juegan alfil E3, no era jugada natural, la jugada más natural sería jugar alfil E2 y enroque, por ejemplo, como sería como jugada Karpov, una jugada de jugadas lógicas y naturales, o jugar alfil C4 a lo Morphy o a lo Fischer, pero el problema es que la jugada E6 nuevamente restringe el alcance del alfil en C4. Alfil E3 es una jugada más concreta, el plan de las blancas es enrocarse largo y después tratar de sacar el caballo de F6, y si las negras se enrocan corto, porque el enroque largo es más, ya está abierta la columna C, es peligroso para las piezas negras, desarrolla un ataque con la expansión de los peones de G4 o G5. Las negras jugaron E5 atacando al caballo D4, una jugada concreta nuevamente, y como les decía, que influyó en el desarrollo del juego moderno mucho la actividad de las piezas, que compensaban los elementos estructurales que quedaron deficitarios por las piezas para las piezas negras. Caballo B3 es una jugada, podría ser caballo F3, y de hecho también se juega en el ataque inglés un enfoque más posicional. La idea del alfil E3 es jugar F3 con dama de 2 y jugar G4, que contra la dragón funciona bastante bien, pero contra la Najdorf no era tan sólido antes de la década de los 80, cuando se empezó a empezar el ataque inglés. Por eso caballo B3 es la jugada más habitualmente utilizada, con el plan de controlar la casilla de 5, jugar F3, dama de 2, enroque largo y seguir con G4, G5 echando el caballo de F6. La jugada más natural aquí sería jugar alfil E7, tratando de enrocarse rápido, pero las negras están pensando en la lucha por la casilla E6, se concentra en eso, porque si juega alfil E7 y juega enroque, es posible que las blancas puedan conseguir más fácilmente el control de la casilla E5. Así que aquí las negras le dan prioridad al control de esa casilla antes del desarrollo de las jugadas naturales. Las blancas tienen que jugar F3, dado que si juegan dama de 2 existiría caballo G4, atacando a la pareja de alfiles. Las negras ahora sí juegan alfil E7, también se puede jugar caballo BD7 o H5 incluso, que es una jugada bastante concreta, con lo cual las negras cortan de raíz el intento de las piezas blancas de jugar G4. Sin embargo, debilitan su enroque y hace de que el rey negro sea más difícil poder enrocarlo. Las blancas juegan dama de 2, ahora siguen con su plan de enroque largo. Las negras juegan enroque corto, una jugada sumamente natural, y las blancas hacen enroque largo, que no es la jugada natural, pero que está dentro de sus planes. Ya han debilitado su enroque corto con la jugada F3, y el alfil no tiene muchas casillas de juego, el alfil de F1. Las negras hacen una jugada caballo BD7, como les decía, caballo C6 sería más natural, pero aquí lo que prioriza es la lucha de la casilla D5. El caballo D7 va a ayudar al caballo de F6 por si acaso es cambiado, y eventualmente puede ir a B6 también ese caballo. No es que vaya a C5, sino que todo está orientado al control de la casilla D5. Aquí las blancas jugaron D4, pero ¿qué pasaría si jugáramos un plan natural, por ejemplo? Para que vean ustedes lo que pasa si mezclamos jugadas naturales o tratamos de hacer jugadas naturales en este momento. Después del alfil D3, que sería como una jugada natural, desarrollar una pieza, las negras podrían jugar B5, expandiéndose en el flanco de dama, y si las blancas siguen con otra jugada natural como centralizar una torre, buscando una columna central, que parece muy natural, las negras con B4 echan a nuestro caballo, A5,
empiezan a amenazar a 4 atacando a nuestro caballo. Las blancas juegan rey B1, por ejemplo, para conseguir la casilla C1. A4, C1, y ahora con D5, las negras ya están mejor. En esta posición las negras están mejor porque las blancas hicieron jugadas naturales. Curiosamente, alfil de 3, torre H1, que es lo que tendemos a hacer cuando no sabemos de apertura. Aquí, por tanto, como les mencionaba anteriormente, la jugada que trata de buscar algún tipo de ventaja en esta posición es G4. Y ante la amenaza G5, echando nuestro caballo y luchando por conseguir la casilla de 5 para nuestro caballo, las negras juegan B5 y a G5 la mejor opción, como les decía, es B4. Aquí las blancas, llevar el caballo a E4 es peligroso. Jugar caballo de 5 va a decir que ambos caballos se cambien. Y después de E por D5 tengo alfil F5. Y las negras quedan bien. Ya el peón ya no queda retrasado en una columna semiabierta, sino que queda escondido por el peón de D5. Y las blancas no pudieron aprovechar la casilla de 5 finalmente. Y todo su plan queda desperdiciado. Así, y jugarlo a 4 también lo expone ese caballo a que podría no volver al juego, incluso perderse. Por eso, y en B1 tiene muy pocas expectativas ese caballo. Por eso la jugada caballo de 2. Aquí las negras tienen que elegir entre caballo 8 y caballo H5. En caballo H5 las blancas tienen caballo G3 y amenazamos doblar los peones del flanco de rey enemigo, o después de caballo por G3, H por G3, abrir la columna H para nuestra torre. Por eso caballo 8, aunque parece una jugada no natural porque bloquea las torres, transitoriamente las negras quieren después reubicar su caballo a C7 probablemente, o a G6 y eventualmente caballo G7 si fuera algo más extremo. Así que en esta posición, aquí la clave son los enroques opuestos, la lucha por la casilla de 5 y ver qué hacer con nuestra torre y nuestro alfil. Probablemente las blancas van a retrasar para más adelante el movimiento de su caballo. Bueno. Hemos llegado al final de este video. Así que bueno, finalmente en vez de 3 vimos 2 aperturas solamente. Dejamos una para más adelante, pero esta es la idea. Tal vez veamos más en otros videos. Sigamos viendo esto para ir conociendo algunas aperturas correctas y otras menos correctas para ver de qué manera jugarlo. Pero hazlo por ti mismo. Analiza la posición. Busca así las amenazas directas, ve la actividad de tus piezas, busca las piezas indefensas, identifica puntos débiles, sobre todo aquellos que están defendidos solamente por el rey o piezas que no están defendidas. Y trata de sacar tus propias conclusiones y te vas a dar cuenta de lo importante de estos conceptos finalmente en la apertura. Con la práctica, como te dije en el video anterior, todos estos elementos se dominarán de manera inconsciente. No te darás cuenta y los vas a estar haciendo. Vas a estar coordinando tus piezas, defendiendo tus piezas, activando y buscando un momento preciso para poder desarrollarlas. Así que estudia y juega mucho ajedrez con Claudio P. G. Chess.